forma como nosotros vamos a mirar a un paciente. Hasta ahora, cuando han hecho clínica médica 1 y clínica médica 2, han aprendido hacer diagnóstico de acuerdo a patologías, a la frecuencia de patologías que había presentarse, en cualquier edad, ¿no? Ya sea desde los 15 años para adelante, ya luego a la pediatría, para ver a personas menores de 15 años. Entonces ahora vamos a ver algunas particularidades que tienen los adultos mayores y que nos tienen que ayudar a hacer el diagnóstico. Vamos a usar una alternativa, digamos así, una nueva forma de poder evaluar al paciente, como se llama la valoración genética integral. Este es el instrumento que usa el geriatra para poder enfrentar a un paciente adulto mayor. Cuando tenemos personas, ¿cómo enfrentamos a un paciente, ¿no? Un modelo médico tradicional, ¿no? Tenemos un paciente que tiene diabetes, hipertensión, fibrilación auricular, insuficiencia, que tiene un ictus, ¿no? Un DCB isquémico. ¿Qué hacemos? ¿O qué han hecho hasta ustedes, no? Bueno, ¿qué tipo de hipertensión que da? Si no hay diabetes, tiene fibrilación auricular, posiblemente inotrópicos negativos, insuficiencia cardíaca, diurético, ¿no? Entonces, como pueden ver, enfrentan al paciente de acuerdo a la patología que tiene y le dan un tratamiento generalmente farmacológico. Eso sale de la geriatría, ¿no? Es parte de la labor que hace el geriatra, pero cuando se tiene un paciente adulto mayor, nosotros tenemos muchos problemas. Pongamos el ejemplo de que tiene hipertensión arterial nada más, ¿ya? Este paciente necesita un tratamiento antihipertensivo. Y bueno, como el cardiólogo es famoso y quiere usar un medicamento bastante caro, posiblemente vaya a usar los últimos antihipertensivos que hay, ¿no? Los ADA2 de última generación. Y entonces posiblemente se gaste unos 400 a 600 soles para comprar una caja de pastillas que va a durar para el mes de antihipertensivo. Pero lo que el cardiólogo no sabe es que este adulto mayor solo gana una supervisión, y su supervisión no pasa de 450 soles. Entonces, ¿le va a alcanzar ese dinero para comprar el tratamiento que le están diciendo? Obviamente no. Entonces, hay que ver de otra manera. Aparte de ello, el adulto mayor entra a la consulta, el cardiólogo le receta y apenas sale, se olvidó de todo lo que leí. No recuerda cómo tiene que tomar y qué tiene que tomar, absolutamente nada. Y peor todavía si no tiene algún familiar que lo haya acompañado. Entonces, tiene problemas de control. Y si este paciente encima de todo eso está bajo de peso, porque como ya no tiene dieta, no puede comer bien y sobre todo proteínas, tendrá problemas de nutrición. Entonces, en el adulto mayor aparecen muchas condiciones que hacen de que el tratamiento médico tradicional que se da a los adultos mayores no va a funcionar. Porque si se olvida cómo tiene que tomar la medicina, no lo va a tomar. Si le dan un medicamento bastante caro, no lo va a poder tomar. Entonces hay que enfrentar de otra manera al adulto mayor. Entonces, para eso se usa el instrumento que se llama valoración genética integral. Esta es la primera actividad que siempre se tiene que hacer en geriatría para poder determinar cómo vamos a tratar a un paciente. La evaluación genética integral comprende una evaluación física, médica, digamos así, una evaluación mental, ¿no? Una evaluación funcional y una evaluación socioeconómica. Son 4 aspectos que se tienen que ver. ¿Por qué? Porque como le dije, si no le haces una evaluación socioeconómica, posiblemente le esté dando medicamentos que no lo va a poder tomar. Si se olvida de todas las cosas, tampoco lo va a tomar. Pues es un problema mental. Ahora, si esta persona ya no camina mucho, depende de una persona, ¿qué va a suceder? Si la persona no está, no va a tomar sus medicamentos. Entonces, como pueden ver, la situación cambia en relación a un adulto o más joven que no tenga ninguno de los problemas que tenemos. Ahora, uno de los grandes problemas que tienen los adultos mayores son sus condiciones, ¿no? Realmente el adulto mayor va a tener una disminución de la capacidad de reserva homeostática. ¿Qué significa? Que aquello que tenía va a ir disminuyendo, su función va a ir disminuyendo, digamos, renal. Ustedes ya saben eso, ya hay antropología.
la función renal va disminuyendo paulatinamente con los años, de tal manera que hay que hacer ajustes para todo lo que se va a usar, incluidos medicamentos. Ahora, el adulto mayor generalmente, como hemos visto en la primera lámina, no tiene una sola patología, tiene 3, 4, 5, 6 patologías. O sea, es una persona pluripatológica, ¿no? En el caso de como esto tiene hipertensión arterial, defibrilación auricular, diabetes, hiperlipidemia, en fin, como pueden ver, un montón de enfermedades. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo manejar la pluripatología. Acá es muy importante farmacología, por ejemplo, ¿no? Ahora, no va a vivir mucho, entonces probablemente algunos medicamentos podríamos darle o no. Por ejemplo, cuando se trata de Parkinson, nosotros decimos vamos a demorar lo máximo que se pueda para empezar a darle tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento para Parkinson en 5 años ya no sirve. Entonces, si tiene 60 años este paciente y le empieza a dar tratamiento a los 65 años, no va a tener ningún medicamento que usar. Entonces, ¿qué haces? Demora lo máximo que puedas, o si tiene 80, 85 años, pues su tiempo de sobrevida va a ser corto, y eso te empiezas. ¿De acuerdo? Entonces, por su menor expectativa de vida, vamos a ver qué tipo de medicamento le damos. Y otro de los grandes problemas es que va a haber una presentación atípica de las enfermedades. Esto es bastante común. Lo que nosotros, los pediatras siempre decimos, lo típico de las enfermedades en el adulto mayor es atípico. Lo típico en el adulto mayor es atípico. Un ejemplo bastante frecuente que le va a suceder cuando ustedes hagan su externado o su internado, una neumonía. La neumonía que ustedes han aprendido generalmente tiene una triada, ¿no? Típica, ¿no recuerdan? ¿Qué triada tiene? Todos con expectoración, disney y fiebre. Y el adulto mayor no va a tener ninguno de las tres cosas. Lo único que va a tener es un problema funcional agudo. Es todo. No va a encontrar fiebre porque su inmunidad ha disminuido de tal manera que no tiene capacidad para hacer fiebre. No va a tener tos porque la caja torácica está ya endurecida de tal manera que ya no la permitimos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los cambios fisiológicos que existen en el adulto mayor hacen que la figura cambie con respecto a qué es lo que se va a encontrar. Luego, otra cosa importante es dependencia funcional. En realidad, lo que más preocupa al pediatra es la funcionalidad. ¿Qué significa funcionalidad? La capacidad que tiene la persona de hacer todas sus actividades. Ya vamos a ver en un rato qué tipo de actividades. Lo importante es que haga. Y si no, ya va a depender de alguien. Que alguien haga la cosa por él. Por ejemplo, darle de comer. Cuando tenemos un paciente con DCB que justo ha perdido el lado derecho, que es el que puede, por el que ya no va a poder. Entonces, va a haber dependencia funcional. También existe mucho dolor e incomodidad en los pacientes. Ahora, vamos a tener una clase, la segunda clase, sobre problemas farmacológicos. También todo un cambio tanto de la farmacocinética como de la farmacodinámica. Y entonces vamos a tener muchos problemas, con lo cual la idea de poder evaluar bien al paciente va a ser en función de la valoración que ya tiene que hacer. Entonces, lo que ya les dije, ¿no? Va a haber alta comorbilidad, presentación atípica de la enfermedad, riesgo de deterioro funcional y necesidad de soporte social. Ahora, cuando hablamos de una atención geriátrica, vamos a tener mucho cuidado. Normalmente, ¿qué sucede? Cuando hacemos una evaluación médica estándar, que es lo que hemos dicho al comienzo también, esta evaluación médica se centra generalmente en la patología del anciano, ¿no? Hipertensión, antihipertensiva, diabetes, fibrilación auricular, antiarrítmicos o inotrópicos negativos, etc. Lo que se trata de hacer es buscar tener un conocimiento más profundo del adulto mayor y su entorno, porque no basta evaluar el adulto mayor, sino también su entorno, ¿no? Para poder actuar en el adulto mayor. Entonces, una de las cosas que siempre se recalca es que en los adultos mayores, lo primero que se debe hacer como primer procedimiento fundamental hacia el paciente adulto mayor debe ser la valoración genética integral. Y esto va a permitir hacer un plan individualizado, tanto preventivo, terapéutico y rehabilitador. Ahora,
La valoración genética integral tiene una característica importante. Usa muchos instrumentos, usa muchas escalas, sobre todo escalas cuantitativas, escalas que se puedan medir, para poder determinar si este paciente es dependiente o no, qué tanta fuerza tiene, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos va a dar lugar a que vamos a encontrar un tratamiento adecuado, efectivo y de calidad para mejorar su funcionalidad y la calidad de vida del adulto mayor. Entonces, la valoración genética integral se define como un proceso diagnóstico multidimensional, porque ya hemos visto que son varias dimensiones, puede ser aplicado por varias disciplinas, ¿no? Otras especialidades, para cuantificar capacidades y problemas, con ello planificar un tratamiento y hacer un seguimiento continuado. Esto es lo ideal. En el Perú, lamentablemente, muchas de estas cosas no se pueden hacer simplemente porque no hay un sistema de salud que se preocupe por el adulto mayor. Y Huancayo, peor todavía, ¿no? Peor todavía, son atenciones aisladas, o sea, no hay un sistema que vaya a decir, este paciente entra al sistema y nunca más sale. Como por ejemplo lo hacen los institutos militares en el Perú. Ellos sí se han preocupado por eso, no quieren los generales, ¿no? Sabían que iban a ser viejos y querían que los cuiden cuando estén viejos. De tal manera que uno va a la Marina, uno va a la FAP, al ejército, incluso a la policía, ¿no? Entran al sistema y no salen más. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que son pocos. No es la cantidad de adultos mayores que tiene, por ejemplo, a su cargo el MINSA o salud. Ellos son pocos, son los militares de esa arma nada más, de tal manera que se puede cumplir con ellos eso. En cambio, en el MINSA hasta ahorita no hay ningún departamento, ni siquiera en Lima hay algún lugar o una región, hay un lugar en donde se pueda decir, bueno, acá sí se instaló todo este mecanismo para tener al adulto mayor en el sistema en todo momento. Eso no existe. Entonces, esta es la definición que más se aproxima a lo que nosotros queremos que ustedes aprendan, ¿no? Que es un proceso de diagnóstico multidimensional e interdisciplinario, ¿no? Para determinar el estado de salud. Autonomía funcional, o sea, quiere decir evaluar la funcionalidad, capacidad cognitiva y afectiva y ver cómo está su entorno social. Esto es lo que nos tiene que interesar. ¿Para qué? Para elaborar un plan de atención integral y coordinado, ¿no? En el cual se tomen decisiones respetando las voluntades del paciente o de sus familiares que permitan optimizar la capacidad del adulto mayor. Es lo mismo, ¿no? Entonces, la nueva tecnología que tiene la geriatría, que no es tan nueva, ¿no? Es la aplicación de la valoración genética integral, así como el cardiólogo tiene probablemente su ecocardio o su electrocardiograma, etcétera, para poder hacer un diagnóstico. El geriatra necesita de hacer una valoración genética integral para poder hacer un diagnóstico adecuado en el adulto mayor. Ahora, ¿en qué se diferencia de una evaluación estándar? Primero, se centra en ancianos frágiles. Eso lo vamos a ver en la tercera clase, ¿no? ¿Qué son ancianos frágiles? ¿No? Son aquellas personas que de alguna manera han perdido funcionalidad, pero que todavía no son dependientes, ¿no? Luego, como le decía desde un comienzo, a la geriatría y al geriatra le interesa mucho el estado funcional, la funcionalidad del paciente. ¿Por qué? Porque esto permite saber si este paciente se va a recuperar o no por cualquier problema. Les pongo un ejemplo. Un paciente de 80 años, dos pacientes de 80 años con neumonía. Uno que estaba haciendo actividad, caminaba todo, y otro que estaba ahí acostado. ¿Quién cree que se va a recuperar? El que caminaba. El que caminaba. Su funcionalidad está mejor. Entonces no es tan importante la edad, sino su funcionalidad. Por eso que nos interesa mucho saber cuál es el estado funcional del paciente. Y ya le decía, en la evaluación genética integral se va a usar escalas, ¿no?, de evaluación cuantitativas, ¿no? Y puede ser aplicado por equipos interdisciplinarios, aunque cuando veamos cómo se desarrolla el trabajo del MINSA, o sea que a veces lo tiene que hacer solamente el personal médico. ¿En dónde se puede aplicar valoración genética integral? En todo lugar. En hospital, comunidades, residencias. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene la valoración genética integral? Primero, mejorar la exactitud diagnóstica, atendiendo las 4 esferas que ya hemos hablado.
clínica, funcional, mental y social, ¿no? Descubrir problemas no diagnosticados previamente y potencialmente tratados. Esto es un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque normalmente el médico que no estaba familiarizado, y ustedes ya se supone que van a estar familiarizados luego de estas clases que vamos a tener, miran las cosas pero no los ven, ¿no? O sea, digamos, el médico va, atiende al paciente y se da cuenta que tiene que indicarle para que le escuche el paciente, ¿no es cierto? Le habla fuerte porque no tiene un problema de audición. Y han visto ustedes que ya han pasado por hospitales, si estos médicos ponen el deterioro sensorial auditivo, ponen como diagnóstico muy pocos, o casi nadie. Porque lo ven, pero no lo notan. Y eso es un problema geriátrico muy importante, como vamos a ver dentro de un rato. Entonces, ese es el gran problema que existe, que hay diagnósticos probables que nadie lo ve, que simplemente lo pasan porque no les parece importante. Caídas, por ejemplo. ¿Han escuchado alguna vez a un internista o un cardiólogo, por ejemplo, preguntar a un adulto mayor si tuvo caídas? Casi nunca, ¿no? Y el síndrome de caídas es muy importante en geriatría. ¿Por qué? Porque eso puede determinar el curso de vida del paciente. Ejemplo, un paciente adulto mayor se cae, se fractura la cadera, su pronóstico de vida disminuye. Si no hubiera tenido esa fractura, posiblemente vaya a vivir 5 o 10 años. Pero con fractura de cadera, más o menos el 50% de los pacientes adultos mayores que sufren de fractura de cadera van a fallecer en el año. O sea, la mitad de los pacientes que sufren fractura de cadera se van a morir. Entonces hay que tener presente siempre eso. Ahora, lo que busca la evaluación geriátrica, como le decía, es mejorar el estado funcional, cognitivo, mejorar la calidad de vida, conocer los recursos del paciente, que es lo que le decía al comienzo cuando se indican medicamentos, por ejemplo, que hay que tener que comprar, ¿no? Y hay que ubicar en el nivel que corresponde a los adultos mayores. Y un hecho importante es disminuir la mortalidad. Todos se van a morir, es cierto, pero la idea es que se mueran más tarde y en mejores condiciones, con mejor calidad de vida. El envejecimiento es un problema, no es un problema, es un estado irreversible, ¿no? O sea, envejecen, eso es irreversible, todos vamos a envejecer y todos vamos a fallecer en algún momento, aunque quizás de acá a unos 15 años ya no. Con el avance de la genómica, lo que está sucediendo es que están empezando a encontrar cuáles son las estructuras que provocan el envejecimiento y están tratando de atenuarlas o que desaparezcan. De tal manera que quizás en un futuro muy, no tan lejano, ¿eh? Porque con la inteligencia artificial se supone que eso va a ser mucho más rápido. En 15 años más o menos se calcula que ya la persona no va a envejecer ni morir. Vamos a pasar a otra etapa de hoy. Bueno, espero que ustedes lo disfruten. Bien, lo que le decía, hay problemas geriátricos que normalmente no se observan, nadie los ve, ¿no? Este es un estudio hecho en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Por Luis Varela, que es un pediatra muy reconocido, fue incluso rector de esta universidad. Él hace una comparación entre los hallazgos de síndromes y problemas geriátricos en una hospitalización convencional con una hospitalización geriátrica. El hallazgo al mismo paciente, ¿no?, de una hospitalización convencional está puesto en columnas rojas, como pueden ver acá, y en una unidad geriátrica está en columnas amarillas. Pueden ver desde ya la diferencia notable, ¿no? Casi todos los síndromes geriátricos en hospitalizaciones convencionales no lo van a encontrar, ni siquiera se van a preocupar por buscarlo. Yo siempre digo, ¿no? ¿Qué cosa vas a encontrar? Lo que busques. Si no buscas algo, nunca vas a encontrar. De eso se trata la medicina, de buscar aquello que necesitamos encontrar. Pero si no lo buscas, si se olvidaron de una patología, examinan al paciente, todo le da vuelta, pero no piensan en la patología, nunca lo van a encontrar, a pesar de que esté ahí.
Entonces la idea es esa, ¿no? Encontrar los síndromes geriátricos. Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, ¿no? En caídas hay una gran diferencia entre una hospitalización geriátrica y convencional. Y ni que habla de privación sensorial, lo que les decía. El médico puede ver que la persona no le escucha bien, no mira bien, pero por eso pone el diagnóstico. ¿De acuerdo? Por eso le decía, y acá está la gran diferencia. Incontinencias igual. Y otra cosa que también casi nunca van a encontrar los médicos de otras especialidades, la depresión en adulto mayor, que es bastante frecuente. Trastorno del sueño. Igual, alguien pregunta, alguno de los médicos de las otras especialidades pregunta si tratan de verlo, ¿no? Y el sueño altera mucho, hipertensión arterial, el deterioro cognitivo, enfermedades respiratorias, en fin. Se supone que todo el mundo debía preguntar, pero nadie pregunta, ¿no? Deterioro cognitivo, que se ha puesto acá, síncope. Miren, y esto es síncope, se supone, ¿quiénes tienen que manejar síncope? ¿Saben? ¿Ah? Cardiólogos, ¿no? ¿Qué más? Los neurólogos, cardiólogos deberían encargarse del manejo de síncope. Y como pueden ver, tampoco encuentran. Entonces, lo importante es que ustedes recuerden que hay estos síndromes geriátricos y que hay que buscarlos en todos los pacientes. O sea, pones ahí caídas, ¿tiene o no tiene? Pones deprivación sensorial, ¿tiene o no tiene? Vas haciendo diagnósticos, de pronto te aparecen 10 o 12 diagnósticos. Entonces, el asunto es saber que hay eso y hay que buscarlo, porque si no, no lo vamos a encontrar. Entonces, hace un rato les decía que va a haber un envejecimiento fisiológico. ¿Y eso a qué va a llevar? A la aparición de un deterioro funcional en cualquier estructura, riñones, corazón, pulmón. Y hace un rato también le dije, por ejemplo, en el pulmón, ¿no? La caja torácica se va endureciendo de tal manera que la expansividad se va reduciendo. Por lo tanto, hay deterioro funcional. Este deterioro funcional va a causar una disminución de la calidad reactiva, o sea, no va a reaccionar adecuadamente un paciente. Y esto va a hacer que se presente de forma típica las enfermedades, lo que le decía hace un rato. Entonces, cualquier problema que tengamos va a estar relacionado en realidad al envejecimiento fisiológico que tiene el adulto mayor. Entonces, la valoración genética integral tiene todo un proceso, ¿no? Hacemos valoración genética integral, con eso se van dando una lista de problemas. Por ejemplo, el paciente anterior, desde la primera lámina, ¿no? ¿Cuál será su problema? Hipertensión arterial, SB, diabetes, funcionalidad, posiblemente sea un DSB, posiblemente se haya quedado con hemiparesia o hemiplegia, ¿no? Entonces va a haber alteración de la funcionalidad. Entonces, de acuerdo a eso, se va a trazar, se va a poner una lista de objetivos. Por ejemplo, hipertensión arterial, ¿qué ponemos? Control de presión arterial, ¿no es cierto? ¿A cuánto controlaremos? ¿Qué han aprendido en cardiología? ¿Hasta cuánto se tiene que manejar un paciente con hipertensión arterial? ¿A cuánto vamos a bajar? ¿Ah? 130, 90. ¿Quién da más, quién da menos? 140. ¿Qué más? ¿Y cuál es hipertensión arterial, no? ¿De qué se llama hipertensión arterial? ¿De está dinero? ¿A cuánto? Hasta 160. ¿Ah? Más de 120. A ver, Luis, ni siquiera han aprendido, estoy hablando de hipertensión arterial pensando que ustedes ya saben. A ver, ahí me leído, porque está de verde. ¿A qué es mi hipertensión arterial? Ya ha dicho, aumento de la presión arterial. No, es un gran avance. Como dice mi compañero doctor, la elevación de la presión arterial, la presión sistólica mayor a 140, la diastólica mayor a 90. Mayor a 90, ¿no? ¿Y ves? ¿En cuántas medidas? En 1, 2, 3, 4 medidas. ¿Cuántas veces tienes que medir para hacer el diagnóstico? ¿O basta con una sola vez? 3 veces. Entonces tienes que aprender todas las cosas, como dos o más veces, ¿no? En momentos diferentes. O sea, tú no puedes hacer el mismo momento, lo vuelves a tomar, te sale, no, ya tiene hipertensión, no. Tiene que ser en momentos diferentes. Pero como se pueden dar cuenta, va a haber una lista de objetivos. ¿A cuánto bajaremos la glucosa, por ejemplo? Un paciente diabético, ¿cuánto será la glucosa ideal que maneja el paciente?
para el 2025, pero en el 2024, ¿qué dices con respecto a adultos mayores? No, recién van a aprender este ciclo, ¿no? En los ríos no van a llevar sin nada, pero bueno, pues hay cosas que tendrían que aprenderlas, ¿no? El ADA te dice claramente que va a depender mucho de tres cosas, ¿no? De la funcionalidad, del deterioro cognitivo y de la marcha. Porque al final glucosilada aporta 7.5, 8.5 o más. Entonces, como pueden ver, eso depende mucho de la valoración genética de la edad. Entonces, una vez que tengamos la lista de objetivos, hacemos intervención y luego vamos evaluando periódicamente. Y si hay necesidad, daremos una nueva valoración genética integral en un tiempo prudencial, ¿no? Entonces, los componentes básicos de la valoración genética integral, lo que ya les decía, son cuatro, ¿no? Uno, la valoración clínica, otro, la valoración mental, la valoración socioeconómica y principalmente la valoración funcional. Eso es lo que más nos importa, ¿no? Ahora, con el transcurso del tiempo ha habido mucha gente, muchos estudiosos, mucha gente investigadora que ha dicho, no, hay otros componentes más. Por ejemplo, han querido separar la valoración nutricional distinto, pero la nutrición en realidad tiene mucho que ver con la valoración clínica, ¿no? Multimodalidad igualito, dolor igual, ¿no? Rendimiento físico tiene mucho que ver con la funcionalidad, por lo tanto estos cuatro componentes todavía no han podido ser reemplazados por otros. Por ejemplo, acá tengo un BGI, ¿no? Un libro español, ¿no? Que dice, bueno, vamos a separarlos en varios, ¿no? Biomédico, que hemos hablado, lo que es la valoración clínica, la valoración funcional, la valoración mental y social. Y a eso le han puesto fragilidad y otros dominios. Pero mire, cuando hablamos de otros dominios, estamos hablando de sarcopenia. ¿Dónde entra eso? En funcionalidad. Caídas igualito. Estado nutricional, evaluación médica. Disfagia igual en evaluación médica. De tal manera que han tratado de separarlas, pero la literatura actual sigue hablando de esos cuatro componentes que les he hablado. En cuanto a la eficacia de la evaluación genética integral, tienes un punto de partida esto, desde el momento mismo que se funda la geriatría. La geriatría se funda más o menos en 1946 y la doctora Margaret Warren, ¿no? O Marjorie Warren, para algunos, ¿no? Es la autora que crea la especialidad de geriatría. ¿Por qué? Porque se da cuenta, en ese hospital que están viendo ahí, ¿no? Se da cuenta de que los adultos mayores están siendo excluidos. ¿Qué pasaba? Ellos, antes, no sé si han visto, lo que sucede es que todo un grupo de médicos pasaban visita, ¿no? Y todos los discípulos de edad de ellos, ¿no? Entonces pasaban uno por uno los pacientes, todo el mundo discutía qué tratamiento se tenían que dar, listo. Y entonces, ¿qué sucedía? Los médicos iban pasando y de un momento a otro volteaban para otro lado. No lo van a asustar medidas, ¿qué sucede? ¿No? De un momento a otro dejaban de ver a ciertos pacientes y se pasaban de largo. Y entonces la doctora preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué no pasan a visitar a esos pacientes? No, esos pacientes no se van a recuperar, ya se van a morir, por lo tanto, vamos a perder tiempo con ellos. Y entonces ella vio eso y dijo, no, pero debe haber alguna forma de poder saber si estos pacientes podían recuperarse o no. Entonces, para eso se creó lo que es la valoración genética integral, o sea, evaluar la capacidad funcional, principalmente biológica, psíquica, social, ¿no? Entonces ella comenta en el Lancet de 1946, ¿no? No hay duda en absoluto de que estos pacientes, o sea, los que están alienados, digamos, u olvidados, ¿no? Han sido inadecuadamente cuidados en el pasado y con frecuencia continúan recibiendo una atención insuficiente y escasa, si es que reciben alguna, justamente por eso, porque los dejaban, ¿no? Y es una atmósfera que no es adecuada con la edad y su condición funcional. Por eso parte desde ese momento la funcionalidad como una forma de evaluar al adulto mayor. Entonces pasan los años, ¿no? Los primeros estudios que se hacen es solamente decir que había mejor precisión diagnóstica, aumento del estado funcional, pero no había pacientes de control. O sea, cuando se hace un artículo científico de la medicina, generalmente tú puedes hacer estudios observacionales, ¿no? Solo observas y describes eso, y no puedes avanzar más. Si tú quieres hacer ya un estudio descriptivo, ¿no? Quieres evaluar, tienes que hacer, por ejemplo, casos controles. O sea, pones un paciente a quien le hace PGI y otro paciente que no, y los comparas. ¿De acuerdo?
Entonces en los años 80 ya empieza a haber ese tipo de estudios comparativos y ahí ya se documentan los beneficios que hay, ¿no? Hay mayor supervivencia, reducción de sus hospitales, pero como los resultados no fueron uniformes, no había cómo saber si valoración genética integral funcionaba o no. Ya en la década del 90 del siglo pasado las cosas cambian, ¿no? Empiezan a hacer estudios ya de metaanálisis. Y con esto ya se ve que hay beneficios, ¿no? Reducción del riesgo de mortalidad, mejora la probabilidad de vivir en casa, riesgo reducido de ingresos, mayor posibilidad de mejor estado cognitivo, mayor posibilidad de mejor función física. En el 2017, por ejemplo, hay una revisión del Cochrane, ¿no? Con toda esta cantidad de datos demuestra que los pacientes que reciben atención especializada tienen mayor probabilidad de vivir en el domicilio, ¿no? Una menor probabilidad de vivir en residencia. Entonces, hay ciertas condiciones que permiten asegurar que en realidad la valoración genética funcional es útil y ayuda mucho a los adultos mayores. Y luego se ha ido avanzando más, de tal manera que las especialidades ya empezaron a usar valoración genética integral para ver cómo cambiaba la historia de sus pacientes. Lo típico, por ejemplo, es traumatología, ¿no? Aquellos pacientes con fractura de cadera, ¿no? Decían, a ver, ¿quiénes pueden entrar rápido a una cirugía por fractura de cadera y lograr mejorarlo rápido, ¿no? Entonces, con eso reducían la mortalidad, las complicaciones y los resultados funcionales eran mejor, de tal manera que alguna persona con una función adecuada, ¿no? Si una persona que caminaba sin fractura tiene mejores posibilidades de mejorar en relación a un paciente que ya no camina. También, por otro lado, en oncología ya se empezaron a usar. ¿Qué es lo más típico que se usa en oncología? Los estudios más prácticos que se han hecho. Cuando se tiene un paciente con un problema oncológico, o sea, con cáncer, uno tiene que determinar qué tipo de tratamiento le puede dar, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de tratamientos hay? Farmacológico, radioterapia, ¿qué más? ¿Ah? Cirugía, las tres cosas, ¿no? Cualquiera de las tres cosas se puede aplicar. Y entonces, ¿qué sucedía? Ellos cuando veían su funcionalidad con Bartel, veían que aquellos que tenían un Bartel alto respondían mejor. Y aquellos que tenían un Bartel bajo fallecían rápido. Y entonces, ¿qué hacían? A veces era incluso contraproducente darle, por ejemplo, quimioterapia a un paciente con Bartel bajo, porque se moría más rápido de lo que podía morirse si que no intervenían. Entonces, la funcionalidad terminó siendo una parte muy importante para ver qué tratamiento y cuál es el pronóstico de un paciente oncológico. Entonces, se podía predecir la toxicidad por quimioterapia o el riesgo quirúrgico que tenían esos pacientes. Entonces, de acuerdo a eso, tomaban decisiones y vieron que cuando aplicaban valoración genética integral les iba mejor el tratamiento del paciente. Entonces, hasta eso se ha llegado ya con respecto a la valoración genética, de tal manera que es un instrumento muy válido para desarrollar muchas cosas. Ahora, el problema es que la valoración genética integral tampoco no se puede aplicar en todo el entorno. Hace un rato les dije que sí, ¿no? Que en hospitalización, que en residencias, que en domicilio se podía aplicar. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en hospitalización? Cuando se hace valoración genética integral en paciente que solo se interviene una vez, digamos, interconsultas, lo ves ese rato y después ya no lo vuelves a ver. No hay ningún beneficio. Entonces, el beneficio va cuando se hace seguimiento, no cuando se interviene una vez y se sale. Que es lo común que sucede, por ejemplo, en hospitalización. Nos llamamos para interconsultas, intervenimos, pero después dejamos indicado, pero después nunca más lo volvemos a ver al paciente, porque ya o le dan de alto, ya pasó a otro servicio que ya no nos permite poder verlos. Entonces, no funciona. Entonces, también hay que ver en qué entorno se puede atender. Ahora, ¿en qué casos funciona? También es otro tema. Va a funcionar en aquellas personas en las cuales hay un potencial de recuperación grande. Aquellos que van a recuperarse, a pesar de que tengan un desastre total, por ejemplo, lo que hemos visto en el primer paciente. ¿No? Tiene un montón de patologías y ahora que hacemos con este paciente, mejor ya ni lo tocamos, ¿no? Pero si tiene un potencial de recuperación, se va a recuperar. Yo recuerdo siempre que en un principio venía un paciente, la receta después de otra clase,
dado de alta del hospital, venía en camino. Y ya estaba mal y todo el mundo decía, bueno, este paciente se va a morir. La ayuda de un hijo que dejó de trabajar en Lima, trabajaba un buen cargo, una buena empresa en Lima en particular, dejó de trabajar y se dedicó al padre. Logró que el padre volviera a caminar. O sea, un paciente que tú lo veías en camilla, al poco tiempo ya venía en silla de ruedas y luego ya usando andador. De tal manera que el consultorio de geriatría estaba a la vuelta. Entonces, cuando llegaba a la esquina para dar vuelta, doctor, espéreme, ya llego. Y después ya caminaba con su bastón y luego incluso después el bastón. Vivió mucho tiempo, pero lamentablemente luego del COVID, pasó el COVID, tuvo un DCB porque no estaba recibiendo el tratamiento adecuado, ¿no? Porque era afiliador y todo lo que hemos visto en el primer cuadro, ¿no? El paciente falleció por un DCB, lamentablemente post-COVID, ¿no? Pasó COVID y después falleció. Entonces, la selección del paciente es importante para ver si vamos a obtener resultados o no. Y entonces, esto por ejemplo es lo que se hace en cardiología para valorar insuficiencia cardíaca. Lo que ellos encontraron en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, ¿no? Se vio que había ciertas condiciones que podían ayudar, que podían proteger, ¿no? Entonces vieron que cuando su índice de Bartel era mejor, ¿no? El paciente podía mejorar, y cuando era de sexo femenino también. El sexo femenino y la funcionalidad eran factores protectores. De tal manera que estos pacientes podían vivir más tiempo y había que dedicarle más tiempo a cuidar a estos pacientes, ¿no? Entonces, en realidad, para todo tipo de especialidad sirve, cuando se trata de adultos mayores, sirve la evaluación genética integral. Entonces, el resumen: mejora la supervivencia, mejora el estado funcional, cognitivo, afectivo, disminuye el número de medicamentos prescritos, porque esto es otro problema, ¿no? Ya vamos a ver esto en la segunda clase, no voy a extenderme sobre esto. Perfección del diagnóstico, disminuir la ansiedad de hospitalización, ¿no? Este es otro problema. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes vean institucionalización, se están refiriendo a aquellos pacientes que ya no van a la casa, sino van a casas de reposo. La institucionalización, en nuestro caso, cuando hablamos de casas de reposo. Aquí en Huancayo hay bastantes, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? En vez de ir a casa, lo llevan a este sitio. Y a pesar de que puede haber buena atención, no es lo mismo, porque no están con la familia, en fin. Los pacientes se deterioran mucho más rápido en la institucionalización y fallecen más rápido, ¿no? Y lo otro que siempre nos interesa, y al menos a países como nuestro, donde los recursos son pocos y encima la salud le da muy poco, ¿no? Disminuir los costos es algo bueno para nosotros. Ahora, esto solamente vamos a pasarlo rápido, pero para decirles que incluso en hospitales grandes, ¿no? Hay una diferencia en cuanto a qué tipo de pruebas se usan, ¿no? Como pueden ver, Malta y Milano, hay sitios donde se usa al 100%, pero hay sitios donde no. Y aparte de eso, no todo se evalúa todo lo que se debería de evaluar, ¿no? Entonces pasamos ya de una vez a revisar lo que es los 4 aspectos importantes, que es la valoración clínica, mental, funcional y social, ¿no? Entonces empezamos con la valoración clínica. La valoración clínica es algo que ustedes ya conocen, ya han hecho, ¿no? ¿Se basa en qué? En la anamnesis, en el examen clínico, ¿no? Que van a realizar, y entonces van a encontrar patologías, diabetes, hipertensión, osteoporosis, osteoporosis, todo lo que ustedes quieran, y aquello que está causando problemas a la última manera. Entonces hay que hacer una anamnesis detallada, ¿no? Todas las enfermedades que haya tenido, posibles enfermedades que haya tenido a lo largo de su vida, ¿no? Si ha habido secuelas funcionales, cualquier cosa que haya presentado, ¿no? Y cómo está la adherencia, ¿no? A los tratamientos, que es el estándar, ¿no? Entonces, en la valoración clínica también se puede aplicar algunas escalas de valoración, ¿no? Una cosa importante son los antecedentes. En cuanto a los antecedentes, siempre hay que preguntar sobre todo esto, que al final de cuentas no es más que síndromes geriátricos.
La polifarmacia es un síndrome geriátrico, al igual que deterioro cognitivo, sensorial, caídas, trastorno del sueño, dolor crónico, estreñimiento, cualquiera. Entonces, hay que preguntar por cada uno de ellos. Ya les mostré una lámina anterior. Para que haya una diferenciación hay que preguntar, hay que buscar. Y otro aspecto importante es la historia farmacológica. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes ya han recibido muchos medicamentos y van a seguir recibiendo. Entonces es importante ver si tiene polifarmacia, adultos si ha habido adherencia al tratamiento o no, porque los adultos mayores de este tiempo, supongo que los de más adelante cambiarán, pero los adultos mayores de este tiempo, ¿qué es lo que quieren? Una sola pastilla para una enfermedad y con eso curarse. No quieren tomar pastillas todos los días. Y habrá ese tipo de medicamentos que si nunca los hay, porque la gran mayoría de problemas que tienen los adultos mayores son enfermedades crónicas, en el cual van a recibir todos los días de toda su vida posiblemente. Entonces hay que ver eso. Están tomando de forma correcta los medicamentos. Hay muchos medicamentos que se tienen que indicar en ayunas, otros después de alimentos. ¿Qué sucede? Están tomando así porque si por ejemplo el medicamento que tiene que tomarse en ayunas y no lo está tomando sino después del desayuno, no está funcionando, no lo está curando. Luego, lo otro que hay que tomar en cuenta para estudios de antecedentes farmacológicos es la automedicación. ¿Quién es el mejor amigo del adulto mayor? ¿Los adultos mayores? La dependiente de la farmacia o de la botica, ¿no? Porque le duele algo, va y la receta. Ahora es incluso recetas mejor que los médicos. Es la competencia que tenemos en el Perú, lamentablemente acá. El Perú no puede hacer lo que da la gana y no pasa nada, ¿no? En otros sitios está prohibido que no hay dependiente de farmacia, por ejemplo, puede indicar algún medicamento si no hay alguna receta. En Europa, pues ni hablar, no alguien hace eso y lo mete preso. Pero acá, la automedicación es muy frecuente. Luego también es importante cronología del uso, por ejemplo, volviendo a la hipertensión arterial, ¿no? ¿Con qué empezó? ¿Qué tomó primero? Eso es más clásico. Lo que hacen ustedes cuando vayan a puestos de seguro lo van a hacer, ¿no? Captopril primero. ¿Y cuánto le da Captopril cada 24 horas? ¿Está bien indicado eso o no? Captopril cada 24 horas. ¿El último? ¿Está bien indicado Captopril cada 24 horas? No. Dependiendo de... Hoy tiran un cacho, ¿no? Yo siempre le digo, ¿está dormido o no? Dependiendo qué significa. Está adivinando, ¿no? ¿Sí o no? Está adivinando. Captopril, su farmacología, su farmacocinética nos dice cuánto tiempo actúa. 4 a 6 horas. Más no actúa. Si da cada 24 horas, te va a tocar. Entonces, decir dependiendo no es válido, ¿no? No es válido. Ahora, tenemos que evaluar función renal después, ¿no? Yo estaba hablando de ese tipo de pacientes ahí, donde se queda más tiempo el medicamento, así que podría ser, ahí sí dependiendo, podría ser. Pero no es lo común, ¿no? No es lo común, ¿no? Entonces hay que ver. El Captopril normalmente se usa cada 8 horas, debería de usarse cada 8 horas siempre, ¿no? Porque no va a funcionar de otra manera, por el tiempo de vida que tiene, por el tipo de vida media que tiene, ¿no? Luego, lo otro es uso inadecuado de medicamentos. Típico que usan analgésicos, ¿no? ¿Y qué tipo de analgésicos usan? AINES o corticoides, ¿no? Y vienen al hospital por permisona, doctor, la boticaria me indica permisona y perfecto, ¿no, doctor? Me siento como una persona joven, de 20 años. Por favor, recéteme. ¿Le vas a recetar? En la vida, ¿no? Entonces, pero sucede todo eso. Entonces, uso inadecuado del medicamento. Que también tenemos que buscar, que encontrarnos. Ahora, solamente para poner un ejemplo, ¿no? Los factores que van a modificar el efecto o la respuesta terapéutica en el organismo, ¿no? Hay cambios fisiológicos, se le dije, tanto farmacocinéticos como farmacodinámicos que pueden causar reacciones adversas, ¿no? Cuando tienes pluripatología, ¿qué sucede? Vas a tomar muchos medicamentos. ¿Y qué va a suceder con eso? Interacción de medicamentos. Y cuando tú tomas por tu cuenta, puede aumentar las interacciones
medicamentosa o no cumple, igual va a modificarse la eficacia. Entonces, eso lo vamos a ver en la parte de siguiente. Pero hay todo eso, entonces era un problema, por lo cual farmacología geriátrica es un capítulo muy especial que si ustedes van a tratar, deberían de entenderlo. Por ejemplo, los neurólogos, los reumatólogos, en fin, hay gente que usa mucho, porque ven mucho adulto mayor y dan medicamentos que no deberían ser indicados, que no deberían indicarse en adultos mayores, simplemente porque no lo saben. Y está bien, no es su campo. Pero hay que buscar, hay que ir explorando de tal manera que ya no cometamos algunos errores que se cometen. Luego de eso, la otra evaluación que se tiene que hacer es la evaluación nutricional como parte de la valoración clínica. Y como parte de la evaluación clínica, lo que está demostrado que sirve es el MNA, que ven acá, ¿no? La evaluación nutricional. Esto tiene dos componentes, uno es tamizaje, ¿no? Que son las 6 primeras preguntas. Y si este paciente en estas 6 primeras preguntas consigue 12 puntos, ya no se hace ninguna evaluación, se deja, ¿no? Si tiene 11 puntos o menos, se evalúa todo lo demás. Y al final, te puede salir menos de 17 puntos está en malnutrición, de 17 a 21.5 está en riesgo de malnutrición, ¿no? Entonces, todo eso evalúa algunas cosas que ya nosotros debemos conocer. Circunferencia de la pantorrilla, por ejemplo, de los brazos, ¿no? Etcétera, como qué tipo de alimentos consume, etcétera. Entonces, este MNA está aceptado internacionalmente. Ustedes van a escuchar probablemente también de otras valoraciones nutricionales, por ejemplo el CONUT, que solamente evalúa valores bioquímicos. Pero los grandes estudios que se han hecho, los metaanálisis que hay, refrendan siempre que el MNA es el mejor procedimiento para poder evaluar, de tal manera que esto es lo que se tendría que aplicar y bueno, cualquier literatura que vean van a ver que esto y recuerden esto, porque vamos a ver luego qué hace historia de salud, ¿no? Hay medicamentos que pueden provocar problemas en la nutrición del adulto mayor, como por ejemplo dioxina que provoca anorexia, diuréticos, deshidratación y anorexia, diazepam, etc. Entonces, todo eso es lo que se tiene que hacer en valoración clínica, ¿ya? Tener en cuenta siempre. Síntomas geriátricos e historia medicamentos farmacológica. Bien, la otra esfera que se evalúa es la esfera funcional. Y hace mucho tiempo se decía de que la salud del anciano se mide en términos de función. ¿Y a qué se llama función, no? Es la capacidad física que tiene el adulto mayor o el anciano para realizar diversas tareas, desde tareas motoras simples y su capacidad de cuidado hasta ejercicios e independencia del medio ambiente. ¿Cómo se evalúa? Con la presencia de discapacidad o dependencia, que es lo que al final se va a evaluar. Entonces, si hablamos de aquellas actividades que realiza el adulto mayor, las actividades que normalmente va a realizar un adulto mayor se dividen en 3 grupos. Actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria y actividades avanzadas de la vida diaria. De esos tres tipos de actividades, lo que se va a evaluar en la esfera funcional simplemente es actividades básicas y actividades instrumentales, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste las actividades básicas de la vida diaria? Son aquellas actividades, escuchen bien, actividades básicas se refiere a aquellas actividades que permiten que la persona se pueda cuidar solo. En otras palabras, pueda vivir, el autocuidado, ¿ya? Y esto se evalúa a través de dos escalas, la escala de Katz o la escala de Bartle. Ahora, las actividades instrumentales de la vida diaria, son aquellas actividades que permiten que la persona pueda interactuar con su entorno. Ya no solo que pueda vivir, o sea, no solamente su autocuidado, sino que pueda interactuar con su entorno. Entonces, que pueda, por ejemplo, tomar transporte, llamar por teléfono, contar su dinero, ir al mercado, hacer compras, etc., ¿no? Todo eso lo vamos a ver dentro de un rato. Y las actividades avanzadas son aquellas actividades que ya permiten que haga actividades recreativas, que pueda trabajar, que viaje, que haga ejercicios físicos intensos.
hay adultos mayores que a los 80 años corren la maratón, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han corrido maratón? ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia muy notable. Entonces, ¿qué es la actividad básica de la vida diaria? Ya le dije, ¿no? Son actividades que sirven para que la persona pueda autocuidarse, mantener el autocuidado. ¿En qué consiste? Comer, obviamente, vestirse, moverse, asearse, bañarse, tener continencia, ¿no? Se puede evaluar a través de CATS y BAC. Las actividades instrumentales son aquellas que permiten interactuar con su entorno, ya les dije, ¿no? Entonces hay varias cosas de eso. Se evalúa a través del automóvil, nada más. Eso es importante tener presente. Aparte de ello, la evaluación también va a comprender el rendimiento físico. Ya lo vamos a ver en un momento. Y marcha y equilibrio. Entonces son 4 cosas que se evalúan en la parte funcional del adulto mayor. Actividades básicas de la vida diaria a través de CATS o BARTEL. Actividades instrumentales de la vida diaria a través del Lawton y Brody. Marcha y equilibrio a través de TINETI. Y rendimiento físico a través del SPPB. Entonces, estas 4 funciones hay que buscar en el adulto mayor. Entonces, veamos uno por uno. Este es el índice de CATS, que te evalúa, como pueden ver ustedes, ¿no? las actividades básicas de la vida diaria. Hemos dicho que consiste en baño, vestido, uso de water, movilidad, continencia y alimentación, nada más. Y el CATS, ¿cómo se va a evaluar? A través de letras, ¿no? Como pueden ver acá. Entonces, no puede alguien decir CATS 1, eso no existe. Es CATS A, CATS B, CATS C hasta CATS G, lo pueden ver hacia abajo. CATS A es independiente para todas las funciones. CATS B, independiente para todos menos a una cualquiera. CATS C, independiente para todas menos al baño y otra cualquiera, etc. ¿Sí? De tal manera que CATS G es dependiente a todas las funciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una manera de evaluar. CATS es aceptado por un buen número de investigadores, de gente que trabaja con eso, ¿no? Pero a veces lo más práctico es usar la otra escala, que es la escala de base. Si ustedes comparan, es casi lo mismo: alimentación, bañarse, vestirse, asearse, etc. Lo que nos va a diferenciar es el traslado sillón a cama, ¿no? Y subir escalones, que no está puesto en el CATS. Todo esto, la sumatoria de todo esto es 100 puntos. Entonces van a aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, en el vestido, le das 10 puntos si es independiente, que es capaz de ponerse, quitarse y fijar la ropa, se ata los zapatos, abrocha los botones, se coloca el braguero o el corsé si lo precisa. 5 puntos si necesita ayuda para al menos la mitad de las tareas que tiene que hacer. Y le ponen 0 si es dependiente, que si es incapaz de poder ponerse algún vestido, ¿no? Entonces tiene necesidad de una asistencia mayor. Entonces, en todos ellos está puesto así. ¿De acuerdo? 15, por ejemplo, en deambulación, si es independiente. Puede usar cualquier ayuda, prótesis, ¿no? Pero es el planador y la velocidad no es importante. Puede caminar al menos 50 metros, ¿no? Sin ayuda. Entonces es independiente. Entonces le van dando puntaje así, de tal manera, como le decía, que puede llegar a 100 puntos. Entonces, ¿cómo se evalúa? Es independiente cuando tiene de 86 a 100 puntos. Dependiente leve de 60 a 85, moderado de 40 a 55, grave de 20 a 35 y dependencia total de 0 a 19, o sea, menos de 20. Entonces, esto sí es aplicado muchas veces en muchos estudios. No sé si se acuerdan, hace un rato vimos el estudio de cardiología y insuficiencia cardíaca, trabajaban con barras, entonces aplicaban esto. Entonces, esto está ganando más terreno porque es más fácil de evaluarlo y se aplica en general y puede servir para muchos estudios. Porque cuando uno hace un estudio, lo que tiene que hacer es comparar o juntar estudios parecidos o iguales. Tú no puedes hacer estudios distintos. ¿Por qué? Porque no te va a salir el resultado, vas a tener que excluir ese trabajo para que tu estudio salga de la manera correcta.
Entonces, por eso que Marte está ganando más presencia a nivel internacional en las investigaciones. En cuanto a las actividades instrumentales de la vida diaria, ya les dije, ¿no?, que se evalúa por la autolibroid, capacidad para usar el teléfono para ir de compras, preparar la comida, cuidar la casa, lavar la ropa, usar medio de transporte, responsabilidad sobre la medicina y contar, bueno, capacidad para contar dinero o manejo financiero, ¿no? Entonces, esto tiene 8 puntos, como pueden ver ahí, ¿ya? Y de acuerdo a ellos se clasifica en 3 tipos, ¿no? Puede ser la autolibroid, dependiente total, dependiente parcial o independiente, ¿no? Como pueden ver, la puntuación normal es de 5 para varones y 8 para mujeres. ¿Por qué será así? ¿Alguien tiene alguna idea? Doctor, ¿puede ser porque para los ítems como compras, preparar comida, lavar la ropa, no se le evalúa de los hombres? Compras no tanto, ¿no? El varón también puede hacer las compras. Pero lavar la ropa y preparar la comida. Sobre todo en este lugar, bueno, en la sierra, ¿no? En la sierra que cosas hay que lavar la ropa, ¿no? Preparar comida, a nadie se cocina, ¿no? Se les quema el agua, ¿no? Ya. Y trabajo doméstico, claro, no como yo, ¿no? Entonces, por eso es que se retira esos tres puntos, ¿no? Preparar comida, trabajo doméstico y lavar la ropa en el adulto mayor, varón, y entonces su puntaje máximo es 5. La que menos mujeres sí es 8, ¿no? Todo. Entonces, ya han visto en la lámina anterior cuando se pone 1 y cuando se pone 0. ¿Ya? Entonces, y hay 3 categorías, ¿no es cierto? Dependiente total, dependiente parcial e independiente. ¿Quiénes serán independientes? Los que consigan el máximo puntaje. Varones 5 y mujeres 8. ¿Quiénes serán dependientes totales cuando no tengan ningún punto? ¿De acuerdo? Entonces, entre 1 y 4 en el varón, entre 1 y 7 en la mujer, esos son dependientes parciales. ¿De acuerdo? ¿Me entendió? Luego viene pregunta a eso y no saben contestar. Pues saben que la siga todavía. No, a la gente que está viendo que está repitiendo, no. Hay bastante gente que está repitiendo solo porque se acabó creativo. Esto es para evaluar, lamentablemente no nos ayuda mucho, pero esto es para evaluar marcha y equilibrio. ¿Ya? Esta es la escala de cinética, para que ahí se podría ver. ¿Ya? Claro, podría bajar, sino para poder ver. Entonces la escala de Kinetic se divide en 2 grupos. La escala de Kinetic para equilibrio y la escala de Kinetic para marcha, como pueden ver acá. Entonces hace todas estas preguntas, se desarrolla todo esto, ¿no? El equilibrio sentado, se inclina o se desliza en la silla o está estable, le da su punto. Así sucesivamente. Le hace parar al paciente, ¿no? Si mantiene equilibrio, ¿no? Y luego le hace caminar. Y cuando camina tiene que ver cuál es la longitud, la altura del paso, cómo va el pie, si sobre el paso como el otro pie, ¿no? Etc. Entonces, en equilibrio, son 16 puntos, ¿no? 16 puntos que se da, y en marcha se da 12 puntos. ¿Ya? Total, entonces, 28 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las personas sacan menos de 19 puntos, tienen aumento de riesgo de caídas. Eso es lo único que se busca con Tineti. No se busca hacer un diagnóstico, cómo está su marcha, su equilibrio. Lo que nos interesa buscar en Tineti es si este paciente se va a caer o no. Si no camina bien, si no está bien su equilibrio, se va a caer en cualquier rato. Entonces, eso es lo que evaluamos. Entonces, el punto de corte de Tineti es 19. Menos de 19, alta probabilidad de caídas. Más de 19, baja probabilidad de caídas. ¿De acuerdo? Eso es lo que evalúa Tineti. Y pasamos a evaluar el rendimiento físico. Se han hecho muchos estudios, ¿no? de los cuales la batería que mejor ha servido es el SPPB. ¿No? El SPPB es la batería exploratoria más utilizada en la práctica clínica de todo el mundo. Una de las cosas que quiero aclararles, ¿no?,
posiblemente ya he visto que hay un geriatra más enseñando, antes no había, todos eran internistas. Lo que yo les traigo acá son lo que más se usa en el mundo, todos los conocimientos que más están aceptados en el mundo, porque la geriatría todavía sigue siendo un gran campo en el cual nada está consolidado. Muchas de las cosas pueden cambiar. Entonces, lo que yo les enseño son las cosas que están más aceptadas a nivel internacional por la sociedad científica. ¿De acuerdo? No soy un dicho, entonces alguien puede decir no, pero para el rendimiento físico hago velocidad de marcha suficiente. Eso hay. Entonces, lo que quiero que entiendan es eso. Entonces, el SPPB comprende 3 pruebas: equilibrio, velocidad de marcha y levantarse y sentarse de una silla 5 veces. La siguiente figura o el siguiente diapositiva ya nos va a ayudar más, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la prueba de equilibrio o balance o tándem, como se llama? Lo que se hace es poner al paciente primero, ¿no?, con los 2 pies pegados, como pueden ver acá. Dura más de 10 segundos, se le da 1 punto, menos 0 puntos. Luego se le dice que ponga un pie delante del otro, pero en líneas paralelas, como pueden ver acá, ¿no? Uno al costado del otro. Dura más de 10 segundos, igual se le da 1 punto, menos 0 puntos. Y luego ya se le hace la posición del tándem, por eso se llama prueba de tándem. El tándem significa poner un pie delante del otro en una sola línea, como pueden ver acá. Entonces, esto sí te da 2 puntos si te pasa de 10 segundos. Menos, no, acá está, 1 punto. Y menos de 3 segundos, 0 puntos. Entonces, ahí tenemos 4 puntos. Luego de eso se hace la velocidad de marcha. Y usted ya sabe la fórmula de velocidad, ¿no? Cuánta distancia se caminar al paciente, van a poder determinar también si la distancia adecuada. Y al final se hace la prueba de levantarse y sentarse de la silla. Antes de hacer esta prueba, lo que se hace es que cruce los brazos. El paciente se siente en una silla sin apoyabrazos y se le hace la prueba que se pare y se siente. Eso lo han visto incluso en los comerciales, ¿sabe? Cuando se prueba para un producto específico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se le dice a la persona que se siente y se pare lo más rápido que pueda 5 veces y se le toma el tiempo, cuánto tiempo demora en hacer esa actividad, y de acuerdo al tiempo que demore se le va dando puntaje. Menos de 11.19 segundos, 4 puntos, más de 60 segundos, 0 puntos. Entonces acá también igual 4 puntos, entonces el total es 12 puntos. El punto de corte en el SPPB es 10. Más de 10, rendimiento físico adecuado. Menos de 10, rendimiento físico inadecuado. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que se hace, ¿no? Y eso va a servir para una empresa pequeña y tranquilidad, como vamos a ver más adelante, ¿no? Esto es todo lo que yo les explicaba hasta acá. El tipo de administración de la prueba es bastante corta, ¿no? 6 a 10 minutos. La puntuación oscila entre 0 y 12 puntos, ¿no? Una puntuación por debajo de 10, que es el punto de corte, indica fragilidad, un elevado riesgo de discapacidad, elevado riesgo de caída, ¿no? A medida que el grado de deterioro funcional progresa, aumenta el riesgo de mortalidad, el número de ingresos hospitalarios y la estancia media de días de ingreso, ¿no? Entonces, como pueden ver, es importante solamente hacer ese PPB y uno puede determinar este paciente va a mejorar, no va a mejorar, cuánto va a estar, cuánto tiempo va a tener hospitalización, etc. Bien, pues con eso se determina la valoración en la esfera funcional. Ya le dije, son 4 cosas que se tienen que evaluar. Nuevamente lo repito: actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, marcha y equilibrio y rendimiento físico. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar a revisar lo que es la valoración de la esfera mental. Eso se acá. Cuando uno habla de esfera mental, está hablando de muchas cosas. Pero en el adulto mayor nos tenemos que centrar en 2 cosas principalmente: en su parte cognitiva y su parte afectiva. Nada más. ¿Por qué? Porque se sabe que los problemas afectivos, principalmente depresión, es bastante alta en el adulto mayor. Se calcula que hay un 25% hasta 40%. Y la prevalencia del deterioro cognitivo también es alta, más del 20% en mayores de 80 años. Por lo cual,
En la salud mental, lo único que nos importa evaluar es la parte cognitiva y la parte afectiva. ¿No? ¿Con qué evaluamos la parte cognitiva? Mucho neurología ya, ¿no? ¿Tampoco? ¿No son motores nociones superiores, ¿no? Mini-mental. La parte cognitiva. Mini-mental. ¿Ah? Con el mini-mental. ¿No? Muy bien. Con el mini-mental. Eso ya debe ser. Entonces, para la evaluación de la esfera cognitiva se puede usar múltiples test, ¿no? El Pfeiffer, el mini-mental, el Force, que es el más clásico que se conoce, el Lobo, que es el mini-mental adecuado para la lengua española, ¿no? El test de reloj, el CTS, etc. Y para evaluar la esfera afectiva, principalmente existe la escala de presión geriátrica de 10 a 8. Las dos cosas son lo más importantes, ¿ya? El MNE y este 10 a 8. Los demás no pueden ser usados, pero también igual. En la literatura internacional van a encontrar que estos son los dos principales escalas que permiten evaluar tanto la parte cognitiva como la parte afectiva. Entonces, la parte cognitiva, como dije, hay el MMSE, ¿no? El mini-mental, hay otras pruebas más, como pueden ver ahí. Ahora, cuando ya hay diagnóstico de demencia y hay que evaluar la gravedad de la demencia, ahí sí se usa el CDR y el PDS, que está puesto en la parte final de ella. Entonces, eso sí, estas dos pruebas últimas, el CDR y GDS, evalúa gravedad, no evalúa diagnóstico. Entonces hay que tener presente siempre eso. ¿Listo? Supongo que ya lo han visto, supongo que ya lo han aplicado, ¿sí o no? Nunca, ¿no? Estás en mini-mental. Evalúa orientación, memoria inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido, lenguaje y construcción, ¿no? Todo esto. Mini-mental, ¿cuánto de puntaje tiene? La parte es 30, ¿no? 30. Hasta el 20. El punto de corte es 24. A partir de 24 empieza el deterioro cognitivo. Primero es leve, hasta 19 o 18, dependiendo de la literatura, hasta 15 moderado y menos de 14 o menos es severo, ¿no? Deterioro cognitivo severo, que en algunos casos ya se llama demencia. Aparte de ello, para personas que no tienen una educación adecuada, ¿no? Se puede usar el cuestionario de FI. Es una de todas estas preguntas que se le hacen, 10 preguntas, y de acuerdo a eso se determina el puntaje que sale, ¿no? Si hay 0 a 2 errores, el paciente tiene una cognición intacta. Si tiene 8 a 10 errores, su deterioro cognitivo es severo, ¿no? Y puede haber un error más si es que no tiene ningún estudio. Esto podría ser aplicado en una persona así. El problema es que a veces ni siquiera eso, ¿no? Por ejemplo, el presidente anterior o el presidente actual, muchos adultos mayores desconocen y te las a poner 2 puntos menos simplemente porque no saben, porque nadie lo informó. Entonces, muchas veces es cuestionado por esos supuestos. Entonces, lo que se hace, hay una prueba que se llama el test DISAX para personas que viven en la zona rural, por ejemplo. El test DISAX es muy práctico y nosotros lo hemos aplicado muchas veces en el consultorio. Este test consiste en buscar 4 categorías, digamos, 10 animales, señálanos el nombre de 10 animales, de 10 árboles, de 10 cultivos, de 10 pueblos cercanos a tu casa, de 10 colores, hay categorías. Entonces se buscan 4 categorías y tú esperas que te dé respuestas de 10. Entonces, ¿cuántos puntajes van a ser? 40. ¿No es cierto? El punto de corte es 27. 27 a más, cognición normal, 27 a menos, cognición alterada. Nada más. No puede determinar tampoco si te presentas con demencia. ¿No? Hay otras pruebas ya, por ejemplo, las rudas, que ya te permiten, son cosas más avanzadas que te permiten diferenciar eso, incluso qué tipo de déficit cognitivo tiene, ¿no? Pero basta con eso para determinar. Tiene un sitio para una de comisión de votación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es el reloj. Y bien, cuando le decía, para el estudio de la depresión, generalmente se va a aplicar el test de 10 a 8, ¿no? El test de 10 a 8.
Entonces esto consiste en hacerle 15 preguntas. Bueno, el IESABAT en realidad, cuando empezó a funcionar, tenía 30 preguntas, ¿no? Eran dos investigadores, uno de ellos aplicaron 30 preguntas, pero después se dio cuenta este investigador que bajaban con 15 preguntas, en el cual los resultados eran casi lo mismo. Y entonces ya se aplica esto nada más, ¿no? Y va a depender mucho qué puntaje va a obtener cada uno de ellos, ¿no? Dependiendo qué respuesta da, ¿no? Si es no o sí. Es normal cuando tiene de 0 a 5 puntos depresión leve, si es hasta 10, más de 10 de depresión establecida, se dice más de 10 acá puede ver por ajustamiento, ¿ya? Entonces, pero lo que hay que tener presente siempre es que esta prueba, el IESABAT, igual que el Mini Mental, las dos pruebas son pruebas de screening. ¿Qué significa prueba de screening? Prediagnóstico. Tamizaje, despistaje, si quiere poner el nombre. Entonces solamente te va a hacer tamizaje o despistaje, no te hace el diagnóstico. Ya cuando veamos el tema también hay un curso, hay una clase especial de depresión y demencia, ahí veremos cómo se hace el diagnóstico. No me consigue, ¿no? Con lo que debe decir 10 o DSM-5. Muy bien, entonces pasamos al siguiente, que es la valoración de la esfera social. La evaluación de la esfera social lo que te va a hacer es evaluar cómo se encuentra el adulto mayor en la parte social, económica y su entorno. Hay instrumentos varios, ¿no?, que se pueden aplicar, pero principalmente se aplica la escala de valoración sociofamiliar de Gijón, que es aceptada en todas partes igual, y en el Perú, por ejemplo, el Ministerio de Salud también ha adoptado esta escala. El problema de la escala de valoración sociofamiliar de Gijón es en cuanto al puntaje. Vamos a ver en otro lugar una lámina sobre eso, pero esto es lo que se usa, el que debemos usar, ¿no? ¿En qué consiste esto? Preguntamos la situación familiar del adulto mayor. Tiene un punto si vive con familia sin dependencia, 2 puntos si vive con cónyuge de similar edad, solamente con él, 3 si vive con familia y o cónyuge y presenta algún grado de dependencia, 4 puntos si vive solo y tiene hijos próximos, 5 si vive solo y carece de hijos o viven alejados. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de ellos es así, ¿no? Situación familiar, situación económica, vivienda, relaciones sociales y red social de apoyo. Entonces, si la persona saca menos de 10 puntos, no hay riesgo social. ¿De acuerdo? Si tiene de 10 a 16 puntos, solamente se pone riesgo social, por favor. Entonces, después terminamos confundiéndonos. Y se ha aceptado por término general que de 10 a 16 puntos es riesgo social y 17 puntos a más es problema social. ¿De acuerdo? Entonces, tienes 3 categorías: normal, riesgo social o problema social. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya tú determinas en qué condición está la parte social de la organización. Entonces, con todo eso, juntas y haces una evaluación, como pueden ver, global del paciente, sabes cómo tiene que manejar a este paciente de acuerdo a las necesidades que tenga en la parte mental, en la parte social, todo eso. Ahora, el Ministerio de Salud del Perú, que se supone que es el ente rector del sector salud en el Perú, tampoco lo cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque salud hace lo que le viene en gana y las instituciones militares igual, ¿no? Casi nunca hacen caso a lo necesario. Pero bueno, vamos a aceptar que es el ente rector del MINSA, ¿de acuerdo? Pues ellos han publicado hace 2 años, en el 2023, la norma técnica de salud 207, que nos señala cómo se tiene que evaluar al paciente en las diversas, en los diversos establecimientos, ¿no? Un hecho ya salud pública, supongo, ¿no? No sé todavía, salud pública, ¿no iba? Okay. Entonces ustedes ya saben que hay establecimientos de tipo 1, tipo 2, 3, 4, pues hay sitios donde es que es un puesto de salud, por ejemplo, 1-1, ¿qué cosa es? Pues donde no hay médico. 1-2 hay médico, 1-3 es centro de salud, 1-4 centro de salud, se supone con las 4 especialidades
básicas, ¿no? Que tampoco casi nunca se cumplen, ¿no? Porque son médicos que dan. Bueno, eso es el sueño siempre, ¿no? Y bueno, después ya vienen los hospitales, vamos hasta 3E, que es el hospital cardio, ¿no? Hospital especializado. No sé si tiene algo, no sé, yo no digo ni sí ni no. ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Porque va a depender mucho de eso, ¿no? En categoría 1 se hace de bacán breve, hasta 1-4 bacán corto, hospitales se hace bacán completo y solamente en categoría, ¿no? 12 o 13 BGI. Acá, de acá estamos hablando. Pero si ustedes ven el bacán, si usted tiene un tiempo para revisarlo, van a dar cuenta que hay muchas pruebas que sí se hacen que están comprendidas también en la BGI. Entonces, una mirada rápida nada más. Se clasifican de acuerdo a todo lo que hemos dicho, la persona adulta mayor es independiente, dependiente parcial y dependiente total. ¿Y cómo se hace la valoración? Por ejemplo, acá el bacán breve, lo que decía, va a ser valoración clínica del adulto mayor breve, ¿no? Funcional, mental y social, funcional. Bacán corto, está puesto en otro lado, hacia abajo. Y bacán corto, donde ya se aplica BATE, como pueden ver ustedes, BATE, lo que le decía que pasa a aplicar en todas partes. La autonomía para actividades, ¿qué tipo? Eso, digamos, actividades instrumentales, ¿no? Actividades instrumentales de la vida diaria, esto es actividad básica de la vida diaria. La instrumental del fuerza es alimenta, ¿no? Eso es así. El MNA ya se aplica acá, ¿no? Velocidad de marcha, batería corta del CPPB, del que hemos hablado. Entonces, todo lo que yo les dije ya se aplica ya en el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, de alguna manera, yo obviamente el BGI ya se aplica más, ¿no? Entonces, lo otro que tenemos que asegurarnos y que nos señala también el Ministerio de Salud es encontrar o buscar siempre los síndromes geriátricos, ¿no? Ahí está puesto toda la lista de síndromes geriátricos. Estoy totalmente. ¿A qué se llama síndrome geriátrico? Aquellos síndromes que son muy frecuentes y que hacen mucho daño al adulto mayor. O sea, son muy frecuentes en el adulto mayor y aparte hacen mucho daño al adulto mayor. ¿De acuerdo? A eso se llama síndrome geriátrico. Por ejemplo, el estreñimiento nada más, eso ya es problema. El estreñimiento solamente es un síndrome geriátrico que puede afectar mucho al adulto mayor. ¿Ya? Ahora vamos a ver eso. Bien, el BGI, lo que le decía, el índice de Bartel, el autonomía, están viendo ahí, el estado cognitivo, eso puede aplicar los dos, ¿no? Tanto el Pfeiffer como el Minimeter, como pueden ver acá. Y lo que llama la atención es que para el estado afectivo solamente se usa la escala de IESA, pero de 4 preguntas. Y eso es único acá, no existe, ¿no? En otra parte. Ya les dije, no recuerdo. El IESA tiene una versión de 30 preguntas, una versión de 15 preguntas que es el que se debe aplicar y una ultracorta de 5 preguntas. Pero el PISA especial tiene 4. Pues yo no sé, igualito como le decía hace un rato, cuando tú quieres comparar estudios, en todos los países hacen de 5 preguntas, tú de 4, tus estudios entrarán a un metanalysis, por ejemplo, lo van a votar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces siempre hay que tratar de adecuarnos a lo que se hace a nivel internacional. Por eso le digo, todo lo que les traigo es aquello que está aceptado a nivel internacional, ¿no? Muy bien. Entonces, valoración nutricional, por ejemplo, en algunos casos solamente hacen de cosas. El índice de masa corporal, ¿no? Que venía abajo. Pero aplica solamente la versión corta y a nosotros nos interesa mucho la versión larga para ver que está comiendo bien, que tal tiene masa, todo eso, que no se está moviendo. Bueno, fragilidad, ya lo vamos a ver cuando vamos a usar la SLF, cuando vamos a fragilidad. Velocidad de marcha, ¿no? El SPPB, que también lo dice, y como pueden ver ahí abajo, la escala de Gijón. La escala de Gijón. El problema de la escala de Gijón es que los puntajes están alterados. Ya les dije, ¿no? Hemos visto menor de 10, de 10 a 16 o 17 a más. Pero miren, acá es hasta 14 puntos y más de 15 puntos. Más de 15 puntos problemas sociales.
servirá igual para que puedas comparar con otros trabajos a nivel internacional. Y esto lo han hecho geriatras, ¿verdad? Y nosotros opinamos, yo di mi opinión, porque eso ya lo venían adaptados en el tiempo, pero vamos a poner un geriatra de lo dice. Veremos en el tiempo qué sucede, ¿no? ¿Listo? Como unidades, todo eso. Bueno, ante lo que existe, la evaluación genética integral, que es lo que les he dicho, hay gente que busca, pues, no, busca hacer el menor esfuerzo posible, como siempre. Casi todos ustedes hacen lo mismo, ¿no? Pero no tiene mucho valor. Por ejemplo, acá tenemos una evaluación genética rápida, donde solo evalúa fragilidad, nutrición, condición y sarcopenia. Y de acuerdo a eso determinan si este paciente tiene problemas de fragilidad, ¿no? Y entonces no se evalúa en forma total al paciente. Así hay otras evaluaciones más rápidas, por ejemplo, la Sociedad de Medicina Interna de España saca uno, copiándose algunas cosas de BGI, pero no completan todo el estudio que se realiza. Entonces van a encontrar así mucho. Entonces lo más válido ahorita sigue siendo BGI. Hay mucha publicación sobre eso, revisen nada más cuánto se acerca de BGI y de los otros 4 publicaciones, para que vean qué es lo más importante. Muy bien, cuando veamos un adulto mayor, entonces hay que tener mucho cuidado que no termine así como bien, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Doctor, ¿cuál es el problema del centro de adulto mayor, el escándalo? Los centros de adulto mayor, doctor, realizan Sí, hacen la misma deberían de hacerlo si lo hacen. Es parte de mejorar la funcionalidad.